¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. O sea, no tendríamos los otros ramos de ciencia. No, pues que es que no es la PSU ahora, pues, pero lo que hay es que son 3 pruebas de ciencia, pues, con distintos electivos. Está el electivo de física, biología y química. Entonces, ahí ustedes deberían claramente como empezar, digo, después, porque se evalúa el periodo común de primero a segundo medio, y el tercero a cuarto medio era como el electivo, pues. Pues eso, así era antes. Así que, eso. No, eso ustedes tranquilos. Tranquilen. No va a hacer nada. ¿Estamos? ¿Empezamos? Pues ya son las 6:15. Ya, entonces, de nuevo, lo he dicho al principio de que el profe Felipe el día de hoy no va a estar con nosotros, porque tiene que dar una prueba. Así que voy a estar yo acá, a cargo de la clase, y nada, pues, cualquier cosa pregunten lo de siempre, pues, ¿ok? Hoy vamos a empezar, chicos y chicas, vamos a empezar con lo que es la unidad, o la materia de termodinámica, ya que es una cuestión súper interesante. ¿Alguien sabe cómo qué significa termodinámica? ¿La han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Termodinámica o a qué les suena? ¿O no les suena nada? ¿Temperatura? Sí. Más o menos. Ya, sí, puede ser. Energía, ya bacán. Entonces vamos a irnos con justo ese concepto para seguir adelante, porque primero tenemos que definir, eh, primero a definir los objetivos de la clase, para que lo tengan todos presentes, que van a ser describir el modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales en términos cualitativos, o sea, describir más o menos cómo funciona el estado térmico de materiales. Aplicar la conservación de la energía en términos del calor cedido y absorbido para cuerpos en contacto térmico, y relacionar el concepto de calor latente y cambios de fase de forma cuantitativa. Ya vamos a ver qué significa esta cuestión, así que ustedes no se preocupen. Entonces, primero tenemos que partir hablando de lo que es la energía, que ya es una cuestión que llevamos hablando ya varias clases. Hay que recordar de que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Nosotros aportamos energía a objetos, a materiales, para que ellos puedan realizar un trabajo sobre alguna otra cosa. Nosotros le echamos carbón a un generador para que produzca energía eléctrica. Entonces, eso es energía. Si le quitamos energía a algo, las cosas se ponen más lentas, más torpes, más frías. Y esta capacidad de generar cambio. Ya para que tengamos esto claro, que es muy importante, Claudio, porque vamos a empezar a hablar de lo que es la energía térmica, que es otra clase de energía, porque antes vimos como la energía mecánica, que era como energía potencial gravitatoria, elástica y la cinética, y ahora vamos a hablar de energía térmica, que es otra energía más que está dentro de esta familia de energía, calidad. Entonces, la energía térmica, eh, podemos decir que todo cuerpo, como posee energía potencial, energía cinética y todo eso, también posee una energía térmica que está dada por la vibración de las moléculas. Todas las moléculas que forman los materiales, desde los sólidos, los gases, tienen un movimiento. Y este movimiento, que es aleatorio en un medio, pasa que, no sé si se acuerdan de la energía cinética que dependía de la velocidad. Entonces las partículas también tienen una velocidad, así que también tienen una energía cinética. Y vamos a decir que la energía térmica es la suma de las energías cinéticas de las partículas de un cuerpo. O sea que es la suma de todas estas pequeñas vibraciones de los átomos que conforman la materia. ¿Ok? Así que esto es muy interesante. Esta es la energía térmica, que es diferente de las otras energías que vimos anteriormente. Pero también hay que hacer una diferencia entre lo que es calor y temperatura, porque muchas veces la gente se confunde como cuál es la diferencia entre lo que es calor y temperatura. Entonces, eh, la temperatura acá, nosotros la vamos a definir como, bueno, los físicos que somos, de que es la medida promedio de la energía cinética de un material. Nosotros vamos a asociar más la temperatura, o como seres humanos asociamos la temperatura a lo que se llama
La sensación térmica, cuando dicen que la sensación térmica va a estar como más frío, frío y calor, como frío y cálido, son sensaciones térmicas, pero no tienen ningún significado físico, además como de nuestras percepciones. Entonces el significado físico de temperatura es como el promedio de la energía cinética. Y acá yo hice este experimento ayer, anoche. Si es que nosotros vamos a meter, por ejemplo, acá tenemos 3 tarros con agua, ya un agua helada, un agua como caliente sin quemarse y tibia. Metemos los dedos a ambos lados, como un dedo va a estar helado y otro dedo va a estar más caliente. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando metemos los 2 dedos en el agua tibia? A ver, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que va a sentir ustedes? ¿Sentirán se traspasa la energía más frío, sí? ¿Pero sentirán la misma temperatura? El de frío se siente más caliente. No, pues. No, exacto. Y aquí hay una cuestión que hay que tener muy clara, de que la temperatura no se mueve inmediatamente de un lugar a otro. No es como que de repente son 20 grados y después son 25, así como en un parpadeo, sino una cuestión continua, una cuestión que no es discreta, sino que poco a poco cambia y se modifica a intervalos muy pequeños. Y esto es una propiedad súper importante de la temperatura y del calor en general. Entonces ahora que ya hemos visto lo que es la temperatura, vamos a ver lo que es el calor, que es como la otra contraparte, como que ya sabemos que es temperatura, que es la medida de la energía cinética. ¿Qué es el calor? El calor es energía como tal. Entonces, al juntar 2 cuerpos de diferente temperatura, uno posee más energía térmica que el otro, ¿cierto? Porque eso es lo que significa la temperatura. Entonces, la energía calórica, fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y siempre va a ser así. Esta es una regla de la termodinámica. Que la energía fluye de los cuerpos con mayor energía cinética a los con menor energía cinética. Los de alta temperatura y los de baja temperatura, y ese es el camino que hace el calor. Como que se cede a sí mismo. Y, este flujo de energía es lo que decimos que es calor. ¿Ok? Entonces acá, si es que la temperatura de A es mayor a la temperatura de B, que es lo que dice acá a la derecha, el tránsito de la energía sería de A a B, solo por el hecho de que tengan temperaturas, que la A tenga una temperatura más alta que B. Y aquí vamos a tener un delta T, que hace nuestra diferencia de temperatura, que vamos a decir que, o casi siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, más conceptos importantes. Aquí pueden ver en la flecha que el calor aquí está transitando de A a B. Entonces, y una cuestión importante, que el flujo de energía sucede hasta que las temperaturas se igualan. Cuando los 2 objetos, después de estar en contacto, después de cierto tiempo, igualan su temperatura por la transferencia de calor, entonces ese sistema va a estar en equilibrio térmico. ¿Ok? Y aquí nadie pierde energía y nadie gana energía, porque ya los dos tienen la misma cantidad de energía cinética dentro suyo. Entonces, el calor es energía, se mide en joules, pero también muchas veces no hablamos como de las calorías, nos escuchamos como calorías de como cuánta energía posee un alimento, y la caloría también es una manera de medir el calor, o el calor generado. Las calorías de un alimento es la misma cantidad de energía que suelta cuando se le quema. Esa es como un poco la definición. Y la caloría la definimos como la energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. ¿Ok? Entonces acá podemos decir, voy a anotar acá, podemos decir de que una caloría es igual a ¿qué? Es la temperatura necesaria para aumentar en 1 grado ahí lo estoy escribiendo muy mal. Ya no importa, pero ¿se entiende? Acá se aplica la ley de conservación de energía también. Sí, después vamos a ver eso, porque también hay unos principios de la termodinámica que los vamos a ver como
cortito por arriba porque esta es una clase más introductoria. Pero sí, pues hay principios que también de conservación de energía y todo eso. Y eso, porque la caloría es una medida de energía, y aquí está la conversión de las calorías de los joules, de que una caloría son 4,1868 joules, o sea que los joules son un poco más grandes que las calorías. Eso sí, en la información nutricional de los alimentos, cuando ponen las calorías, y aquí lo ponen, que se interpreta como 1000 calorías. Una caloría como alimenticia son 1000 calorías físicas. Así que pero nosotros siempre vamos a usar las calorías físicas, pero no vamos a hablar como de calorías alimenticias ni nada de eso. Pero tienen la misma idea. Entonces, el frío y el calor. El cuerpo percibe de distintas formas la energía del medio, que es a través de nuestras terminaciones como nerviosas y de las distintas células receptoras. Y con esto podemos sentir las sensaciones térmicas de calor y frío. Y algo caliente interpretado como millones de moléculas que chocan a alta velocidad contra nuestra piel, porque eso es lo que hacen las partículas con mucha energía, se mueven muy rápidamente y así es como lo sentimos en nuestras manos o en nuestra piel. Y el frío son millones de moléculas chocando a baja velocidad. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven muy lentamente cuando están más heladas. Y, por ejemplo, acá, en el caso del clavo en un bloque de hielo, ¿el frío fluye del clavo a la mano o la energía fluye de tu mano al clavo? ¿Ustedes qué creen que se mueve? ¿Se mueve la energía o se mueve el frío? La energía, po. Muchas veces decimos tal vez como sin saber, como que hoy está entrando el frío para la casa. Y eso está mal dicho, porque el frío es ausencia de calor, po. Deberíamos decir como el calor se está escapando. Así que así estaría como físicamente correcto decir, que el calor se está, como no abráis la puerta que se escapa el calor. Así que ahí está, es la energía lo que se mueve, el calor lo que se mueve, el frío es simplemente ausencia de eso. Más cerca de la diapo, pucha, no puedo aumentarla más, perdón. Pero ¿ustedes qué están viendo? ¿Están viendo la diapositiva o están viendo como la proyección de la diapositiva? Porque lo tengo abierto en dos pantallas. ¿Se ve bien? Vemos dos diapositivas, profe. Ah, ¿están viendo dos? ¿Y por qué están viendo dos? Chuta, ya. Mira. Yo pensé que estaba... Ya lo arreglo el toque, denme un segundo. También voy a volar. Voy a cambiar esto. ¿Y ahora cómo se ve? ¿Se ve bien? Ahí sí, Ya, pues, bacán, bacán, bacán. qué gestión. Pero me hubiesen avisado, pues. Ah, está bien, perdón, fue error mío. Qué vergüenza. Entonces, continuando. Eh, efectivamente, sí, el frío no se mueve, el frío no existe, el frío es un concepto humano. En física hablamos de movimiento de calor. Ya, continuamos. Entonces, aquí están las leyes de la termodinámica que le estaba mencionando, que al igual que están con los principios de Newton para la mecánica, para la física mecánica, aquí también tenemos cuatro. Y en realidad, ¿por qué está la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, la ley cero? ¿Y por qué se llama ley cero? Porque es como la base de todo esto, pero la descubrieron después, o como que más que la descubrieron, como que la plantearon después. Así que ahí hay como una curiosidad histórica. Entonces, esto es como un repasito nomás. La primera ley de la termodinámica dice que no existen máquinas perfectas. ¿Qué significa esto? De que siempre va a haber una pérdida energética. Y la primera ley podemos decir que es como la ley de la conservación de la energía, pero como para termodinámica, que esta es la conservación de energía térmica. Aquí está hablando de calor, de trabajo y de energía interna. Pero como
por encima nomás, eso es lo que significa. Esta es la ley de conservación de la energía en termodinámica. La segunda ley es la ley de entropía, se le dice, que está planteada también como desde lo que nosotros sabemos, de que la dirección en la cual se propaga la energía siempre va a ser para un lado, siempre va a ser desde donde hay más calor, o digo más calor, desde donde hay más temperatura a menor temperatura. Y esto es un poco la entropía, de que todo el universo se mueve siempre hacia el desorden. Todo se desordena eventualmente, porque hay una cadena de sucesos. La tercera ley es que dice que hay una temperatura mínima, que es el cero absoluto, que se mide en Kelvin, y sería los 0 grados Kelvin. Y la ley cero es como la que debería ser como la primera de todas, que dice que si es que un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B, y este último está en equilibrio con un cuerpo C, o sea que son 3 cuerpos, eso también significa de que A está en equilibrio con el cuerpo C. Es como una regla de transitividad. ¿Se entiende? Estas son como las 4 por encimita nomás, porque después vamos a verlo un poco más en profundidad. Entonces, otros conceptos que tenemos que empezar a adecuarnos. El primero es de capacidad calórica. Entonces, ¿qué es? La capacidad calórica es la cantidad de calor que un material con toda su masa absorbe o libera por cada grado de temperatura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque esto también a mí, cuando me lo pasaron, yo me quedé como que ¿de qué está hablando acá? Básicamente la capacidad calórica de un objeto, puede ser que, no sé, no es que un bloque de hielo tiene C de capacidad calórica. ¿Qué significa que un objeto C, un bloque de hielo tenga capacidad calórica C? Que esto dicta qué tanto calor le debo echar para hacer variar su temperatura. ¿Ya? Esta Q significa calor. Ojo, este es el calor que se le da al sistema. Este es como el calor entregado. Para que no, este es el calor cedido. No más que cedido es como calor entregado al sistema, como energía entregada. Y la temperatura es eso, es temperatura. Entonces, si es que la temperatura aumenta mucho más con poca cantidad de calor, entonces la capacidad calórica es muy pequeña. Porque lo podemos ver acá porque estas son, ¿cómo se dice? Son inversamente proporcionales. Si es que tenemos que delta T y Q, si es que delta T aumenta y Q se mantiene igual, por ejemplo, entonces vamos a tener que la capacidad calórica va a disminuir, ¿cierto? Porque está en el denominador. Pero si vamos a tener que la temperatura, o la diferencia de temperatura, al fin y al cabo, baja, entonces la capacidad calórica sube. Eso es lo que dice, básicamente. ¿Qué tanto tenemos que echarle a algo para que cambie su temperatura? Si es que cambia poquita temperatura, entonces tiene una gran capacidad calórica. Si es que aumenta caleta de temperatura con poca energía, entonces tiene una baja capacidad calórica. ¿Se entiende esto? Es medio nuevo, porque estamos hablando de cosas más. Por favor, quien está muteado, digo, que esté hablando, se mutee, por favor. Por favor. A ver cómo le hago esto. Participante. Mutear todo. Perfecto. Profe, podría. Claro, no será un problema. La capacidad calórica, en resumen, mide qué tanto puede como calentarse un objeto si es que le damos energía. Hay algunos objetos que se calientan más despacio, entregando la misma cantidad de energía que otros. ¿Ya? Es como más o menos eso. Un cuerpo tiene más capacidad calórica si es que es más duro de que se caliente con cierta cantidad de energía. Y un cuerpo va a tener baja capacidad calórica si es que tú le entregas poquita energía y se calienta harto. Aumenta mucho su temperatura. ¿Se entiende por ahí?
Q, sí, el Q era el calor que recibe el cuerpo. Por ejemplo, no sé, de una estufa, de algo que se está calentando, porque hay un calor que está entrando a su energía, a sus moléculas. Al fin y al cabo eso, aquí tenemos que entregarlo todo como aumento de temperatura, como calor entregado, hay que entender todo eso. Ya, entonces sigamos, tenemos la capacidad calórica, pero también tenemos el calor específico, o capacidad calórica específica. ¿Qué es el calor específico? Nosotros definimos el calor específico como dice acá, es la C chica igual a C grande partido en M. La C grande, es la capacidad calórica, que no se lo olviden. Uy, lo corrí. Esta es la capacidad calórica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? El calor específico es la capacidad calórica por unidad de masa. O sea, ¿cuál es la capacidad calórica de 1 gramo del material? Y este número, el C chica, es un dato, por así decirlo. Como que el agua tiene cierta capacidad, cierto calor específico en estado líquido, por ejemplo. O el hierro tiene este calor específico, entonces depende del material, no depende de nada más. Y también de esta misma relación tenemos de que el calor específico, que es la C grande, depende de qué tanta masa tenga. Mientras más grande sea, mayor va a ser su calor específico. Digo, no, mayor va a ser su capacidad calórica, mientras más grande sea. Y como sabemos de que C es tanto, de que C grande es igual a, ¿cómo era esto? Era Q partido en delta T. Entonces, a ver, voy a ordenar esto acá. Entonces nosotros podemos tener esta expresión de acá, la segunda. ¿Y esto cómo se saca? De que tenemos que C es igual a Q partido en delta T. Y también tenemos que C, esta es C chica, la otra C grande, es igual a C grande partido en M. Reemplazando o sustituyendo el valor de C en esta ecuación, entonces vamos a tener que C chica es igual a Q partido en M por delta T. Ese delta T es de temperatura, no se olviden, aquí está hablando de pura temperatura. Así es como se obtiene esa ecuación, que esta es una relación que une el calor específico del material con otras variables, que son el calor y la diferencia de temperatura. Y depende del estado el estado de la materia. Por eso dije, como que el agua, que es H2O, tiene distintos calores específicos para cuando está sólida, líquida o gaseosa. Así que hay que tener eso como bien claro. Y aquí está como les dije. El calor específico se mide en joules por kilogramo, ¿cierto? Y el más notable, como y el más importante, que ustedes deben saber como para PSU, es que el calor específico del agua, como a temperatura normal, a- no a temperatura normal, como digo, a 15 grados y a cierta presión, va a ser de 1 caloría por grado centígrado. ¿Ya? Digo, 1 caloría partido en gramo por grado centígrado. Eso mismo. Y eso se lo tienen que aprender súper bien, que es 1, no es nada más que eso. El viejo y sabio 1. Eso, y aquí hay también algunas cuantas hay algunos cuantos calores específicos de distintos materiales. Podemos ver que el del agua es súper alto, con 1, porque los otros son, por ejemplo, el del hierro, cuando estamos viendo la columna de la derecha, es 0,107, que eso es muy pequeño o muy poco en comparación al agua. ¿Y qué significa que el agua tenga un calor específico tan grande? Que necesitamos darle mucha energía para que aumente un poco su temperatura. Y esto es porque el mar es más helado que la Tierra, o porque la tierra absorbe una mayor, no una mayor cantidad de calor tampoco del Sol, pero sí los materiales más sólidos dispersan mejor la temperatura, como que aumentan mucho su temperatura, pero el agua tiene la propiedad de que se mantiene helada, de que cuesta
por su calor específico, de que cuesta que al otorgarle mucha cantidad de energía aumenta su temperatura. Eso es todo lo que, eso es todo lo que significa esto. Y eso, y por eso, en consecuencia, todo lo que posee agua puede absorber y perder grandes cantidades de energía como calor y variar poco su temperatura, lo que le está diciendo. El agua es un buen refrigerante, por si acaso. Tiene sentido. Refrigerante en el sentido de que puede quitar mucha energía y puede seguir mucha energía. Como que al final sirve como un conductor de energía súper bueno. Y las cosas se enfrían. Por eso, por eso por eso sirve para eso. Entonces, vamos a ver algunos efectos que provoca el calor sobre la materia. Y vamos a partir primero con los cambios de temperatura. Esto ya lo sabían. Como que igual es como un poco obvio que cuando se cede, cuando hay un movimiento de calor, que el calor es energía en tránsito, un objeto empieza a bajar su temperatura y el otro empieza a aumentar. Entonces, a través de esta es la misma ecuación que vimos antes, solo que está un poco modificada. Esta ecuación, nosotros la obtenemos desde acá. C es igual a Q partido en M por delta T. Entonces, simplemente acá, nosotros despejamos el Q y les da esta ecuación de acá abajo. Así que no teman que está todo bien acá. Entonces, aquí está el calor en función de... Oh, brígido. Ya, ahora se van a acordar de eso para siempre. Entonces eso es, así podemos medir el calor a través el calor que en función de la temperatura y de su capacidad, de su calor específico y toda la cuestión. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que para una menor cantidad de masa, por ejemplo, acá tenemos dos vasos, un vaso está lleno y un vaso está como más o menos bastante abajo de la mitad, como un tercio de lleno. Y aquí lo que está pasando es que va a ser mucho más fácil aumentarle su temperatura con la misma cantidad de calor a uno que esté más vacío, que tiene menos material, al que tiene más material. Porque hay menos material que calentar, eso es lo que está diciendo. Como hay menos material que calentar, aumenta más rápido la temperatura. ¿Se entiende esto? ¿Qué importa el tamaño de las cosas? Esto es lo mismo que decir que ustedes se van a demorar ¿cuánto? Se van a demorar un par de minutos más en calentar o en hervir un agua con un termo lleno o a la mitad con 500 ml. Y es por esta razón. Siguiendo, eh, el calor espontáneo, este calor que le hemos estado hablando sobre la transferencia entre objetos. Y cuando se ponen en contacto dos cuerpos de distinta temperatura, el sistema necesariamente quiere igualar las temperaturas, que es lo que estamos diciendo toda esta clase. Y si están en contacto si dos cuerpos están en contacto con distinta temperatura, el calor absorbido es igual al calor cedido. Esto es conservación de energía, nada más que eso. Que la energía que se cede, también otro cuerpo la está ganando. Y en este caso, cuando dos cuerpos están en contacto y están cediendo energía térmica, se simboliza de esta manera. Uno pierde, el otro gana, pero la misma cantidad. Y aquí podemos ver que nosotros reemplazando la fórmula, la ecuación anterior que vimos del calor en función de la temperatura, podemos obtener este resultado. Y este resultado es súper interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que al final la temperatura de equilibrio es la misma para los dos cuerpos. Porque los dos cuerpos, uno baja la temperatura y otro la sube, pero cuando se equilibran en el mismo valor. Entonces la temperatura final para ambos lados es la misma. Y después podríamos hacer un poco de álgebra acá y nos quedan una cuestión súper interesante que también la podemos analizar. Vamos a tomar la ecuación de esta de acá abajo. Esta de acá abajo. Y lo voy a hacer acá un poco más arriba para que se pueda ver. Que si es que nosotros distribuimos la multiplicación, vamos a tener que M1, C1 por, esta va a ser la temperatura final,
menos M1 C1 por la temperatura 1, que va a ser la temperatura inicial del cuerpo 1. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos M2 C2, es una C, por la temperatura final, de nuevo, porque es la temperatura a la cual llegan los dos cuerpos, más M2 C2 T2. Aquí no se ve. T2. Ahí está. Entonces nosotros aquí podríamos fácilmente despejar la temperatura final y podríamos tener una función o tener un algoritmo para hacer conocer la temperatura final cuando dos objetos están juntos. Y acá yo había hecho un poco eso, esa peguita. Al tiro les muestro cuál va a ser la ecuación final. Y ustedes lo pueden hacer como ejercicio, porque esto no entra en la ecuación, solo para contarles de que la temperatura final acá es igual a M1C1 T1 más M2C2 T2 partido en M1C1 más M2C2. Ahora piensen de que, por ejemplo, estamos en el mismo material, o sea que C1 y C2 son lo mismo, esta cuestión se cancela. Al final podemos cancelar todos los C, si es que estamos en el mismo, si es que son dos materiales de la misma, del mismo calor específico, y si tienen la misma masa también es como hacer un promedio. Así que ahí tienen esa pequeña ecuación. Ay, pucha, es que no lo expliqué. ¿Quieren que le explique? Porque es un poco de álgebra nueva. Esto lo puedo hacer rápido, ¿quieres? Ya, aceptamos, tenemos tiempo. Voy a hacer de nuevo, perdón, tal vez me apuré mucho. Fue sin querer. Entonces, vamos a pasar esta expresión para el lado de allá, y esta expresión la vamos a pasar para el lado de allá. Aquí vamos a tener M1, C1, TF, más M2, C2, TF. Porque lo que queremos hacer es despejar la temperatura final. Y esto va a ser igual a M1, C1, T1, más M2, C2, T2. Si es que aquí factorizamos por el TF, que es la temperatura final, va a ser acá TF por M1, C1, más M2, C2, igual a M1, C1, T1, más M2, C2, T2. Y ahora solo nos queda pasar dividiendo esta parte de acá. Y vamos a tener que la temperatura final va a ser igual a M1, C1, T1, más M2, C2, T2. Todo esto partido en M1, C1, más M2, C2. ¿Y eso es? Al final, todos estos valores son como valores dados, porque ustedes saben cuánta masa tiene cada parte, saben el calor específico de cada parte y saben la temperatura con la cual empiezan, o como la temperatura inicial de cada cuerpo. Así que, y con eso ustedes pueden calcular la temperatura final, como de equilibrio entre estas cosas. ¿Se entendió mejor ahí? Ya, bacán. Bacán, bacán. Entonces, veamos ahora otros efectos que provoca el calor en la materia. Nosotros ya vimos efectos sobre la temperatura y también vamos a hablar sobre lo que es el cambio de fase. Hay varias otras cosas y varios otros efectos de lo que hace el calor, que es, por ejemplo, cambiar de color las cosas. Hay muchos compuestos químicos que al calentarse cambian su entonación, su color. Eso es por cómo cambian las estructuras moleculares. Cuando hay un cambio, también hay cambios en las propiedades electromagnéticas, los cuerpos se dilatan, no sé si alguna vez en un día no, es que eso es más que nada por la humedad, pero en un día caluroso una reja de fierro, como es difícil como ese destrabarla esta comida otra vez. Y eso se debe a que se expande mucho y lo mismo pasa en invierno, porque se contrae mucho. Eso lo vamos a ver después. Pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el cambio de fase. ¿Y qué es el cambio de fase? Corresponden a un cambio físico, en vez de ser un cambio químico, como lo podría ser quemar un combustible o crear algún compuesto químico con esas cosas que usan ellos. Un cambio de fase es un cambio físico, o sea que no hay un reordenamiento en sus estructuras moleculares como tan brígidas, que son cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, son eso.
y se puede deber a que hay un cambio o de presión o de temperatura. Estas son las dos como la Torre Eiffel, ¿o no? ¿A qué te referí? Como la Torre Eiffel. Ah, claro, claro, porque el metal se dilata, se dilata y se contrae, y eso es efecto por el calor. Todo eso es culpa del calor. Y hay que tener en consideración cuando, por ejemplo, los ingenieros tienen que tener en consideración la dilatación y la contracción de los materiales. No, todo el concreto también se dilata, entonces no es tan simple. Eh, eso. Los cambios de fase se pueden ver por presión o temperatura. Esos son como sus dos variables. Y aquí está un listado de todos los cambios de fase que hay. De sólido a líquido hay una fusión, de líquido a gaseoso hay una vaporización, y al revés tenemos que de gaseoso a líquido es una condensación, y de líquido a sólido una solidificación. Y cuando pasa de un sólido a un gas se llama sublimación. Y puede haber una sublimación progresiva o regresiva. Esto también se los tienen que... Y también acá, estos no son los únicos estados de la materia que hay, pero es la cadena como de cambios de fase como clásica, y que todos deberíamos saber. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la ebullición y la evaporación, que son cosas muy distintas. La ebullición decimos cuando empieza a burbujear el agua, cuando se está hirviendo, cuando se está calentando, ¿no? Es un término. Es cuando empiezan a salir burbujas, y eso es porque se forman como paquetes de gas, pero del líquido evaporado. Digo, no, sí, no es el líquido evaporado, sino el líquido, pero se está convirtiendo en gas, pues a eso me refiero. Y en el agua es a los 100 grados Celsius cuando empiece a ebullir. Es la temperatura de ebullición. Y la evaporación es un proceso más pasivo, que, por ejemplo, en un día caluroso, puedes tener un charco de agua en alguna parte del asfalto, de la calle, donde sea, y después se va a evaporar, pero no está necesariamente hirviendo el agua. ¿Y por qué está pasando eso? Es porque las moléculas de la superficie del agua, como se alteran un poco por el calor del sol, empiezan a escaparse del agua. Empiezan a escaparse y así se va evaporando de a poco. Pero no está ebulliendo. Ebulliendo es cuando alcanza los 100 grados Celsius. No está... Entonces, con eso, claro, lo importante de la evaporación es que la energía cinética, las moléculas que están en la superficie del agua, adquieren energía cinética del ambiente, o sea que les llega energía, les llega calor, y se van desprendiendo de a poco. Pero como se desprenden justamente las moléculas con alta energía, entonces solo quedan moléculas con poca energía en el líquido, lo cual lo está enfriando. Es una cuestión muy interesante. Cuando, cuando está evaporando no se está calentando, se está enfriando. Hay un dato freak. Se está enfriando por la acción, digo, la evaporación hace que se enfríe el líquido porque se están está liberando vapor, que son justo las moléculas con mucha energía. Así que ese es un... Y la ebullición es, como les decía, se forman burbujas en todo el líquido, y las cuales tienen la misma presión atmosférica para no colapsar dentro del agua. Por eso es que se forman burbujas, porque hay un equilibrio de presiones entre la burbuja y el líquido. Y cuando llega a la superficie libera el gas que la está conteniendo, y así también disminuye la temperatura del líquido. O sea que no solo la evaporación hace que se enfríe el líquido, la ebullición, que cuando está hirviendo también lo está enfriando. Otro dato. Y la condensación es al revés, porque aquí las moléculas del gas viajan a una rapidez determinada, cualquiera, y cuando entran a un líquido, estas moléculas de gas le están aportando energía cinética a algo que estaba ahí terrible piola. No sé, puede ser un vidrio empañado, lo que sea, y entra una molécula de gas y lo calienta. Entonces, aquí dan una recomendación, que si tienes frío, al salir de la ducha, regresa adentro de ella, claramente sin mojarte, no, si ya te duchaste.
y ahí vais a sentir más calor por el exceso de moléculas condensándose. Lo mismo pasa también en los invernaderos un poco, que es la humedad y la condensación del medio también hace que aumente mucho la temperatura adentro. Interesante, ¿eh? Y están aquí estos también otros dos estados que son con los sólidos, que cuando aumenta la energía de un sólido, este se puede fundir, que es el paso, el cambio de fase que se llama fusión. Y las distintas partes, obviamente no es un proceso continuo, sino que de a poco se va a ir fundiendo y se va derritiendo y transformando en líquido el sólido. Y eso se puede ver súper bien con los metales. El hielo el hielo hace fusión y se transforma en agua líquida. Y la solidificación es el proceso contrario de cuando los líquidos se solidifican y se forman sólidos. Eso es más fácil. Y el cambio de fase se debe también por el calor transmitido ¿cómo se dice? Al material. Cada cambio de fase depende de la cantidad de calor que también esté dentro de cada fase del estado de la materia, depende de la cantidad de calor que esté dentro suyo. Entonces, cuando las cosas están con niveles muy bajos de energía, son sólidos y son fríos. Pero cuando están a niveles muy altos de energía, es cuando son más gaseosos, y se ponen líquidos y todo eso. Entonces, aquí también es importante, también lo preguntan harto. Vamos a ver, al cambiar de estado, toda sustancia debe absorber o ceder un valor determinado de calor. Hay una cantidad fija de calor que debe ser absorbido para cambiar de fase, como el pH. Y al cambiar de estado, la temperatura permanece constante. O sea que entre que empieza a como cambiar para ser líquido, por ejemplo, de sólido a líquido, hay un intervalo donde necesita una cantidad fija de calor y la temperatura acá va a ser constante. Vamos a ver un gráfico después. Y durante un cambio de estado, la sustancia mantiene una fase intermedia, o sea que como que cuando ven el agua con mucho hielo, o el hielo como casi como medio derritiéndose, entonces hay como una suerte de fase intermedia en los cambios de estado. Entonces aquí podemos ver el gráfico de cómo son los cambios de estado, en este caso del agua. Entonces, pueden ver acá, voy a apuntar con el puntero, que esta es la temperatura, este es el eje de la temperatura, y este es el eje del calor agregado. Entonces, cuando el calor es cero, la temperatura va a ser cero. Yo, acá es menos 40, pero cuando hay muy poco calor agregado, la temperatura va a ser muy baja. Después, a los 0 grados Celsius, que es el punto de fusión del hielo a agua, aquí la temperatura va a permanecer constante y va a exigir cierta cantidad de calor hasta que se convierta todo en agua y empiece a aumentar su temperatura nueva. Luego, cuando llega a los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, a convertirse en vapor de agua, también va a exigir una cantidad de calor que le tengan que aportar antes de volver a elevar su temperatura nueva, que es cuando todo el agua se convierta en vapor. Y esta es cierta cantidad de energía que hay que aportarle, como pagar el peaje para que se pueda realizar. Y también vamos a definir acá el calor latente. El calor latente es la cantidad, es justo esta cantidad de calor que nosotros que le está diciendo, que se necesita aportarle un material para hacer que el cambio de fase. Es el pH. El calor latente es el pH de esta analogía. Y se calcula como L por M. Y L es el calor latente. No, me confundí, sorry. Que el calor necesario para aportarle al cambio de fase es el calor latente por la masa. O sea que mientras más grande sea lo que tengas que calentar, más calor vas a tener que echarle para que logre hacer lo suyo, para que pueda cambiar de fase. Y eso, y un cubo de hielo, ¿qué dice acá? Que un cubo de hielo se sí, perdón, se me ha olvidado esta diapositiva.
que el agua va a permanecer en la misma temperatura de como 0 grados si es que tiene un cubo de hielo adentro suyo. ¿Por qué? Porque primero tiene que hacer que se derrita todo el hielo para que el agua pueda seguir aumentando la temperatura. Entonces va a haber un lapso de tiempo en el que, como no está todo en el mismo estado de la materia, va a mantenerse la misma temperatura. Y aquí dicen como los dos tipos de calor latente que se diferencian entre el de fusión y el de ebullición. Y el de fusión es de 80 y el de ebullición es 540 calorías por gramo. Y este es el mismo gráfico de cambios de estado, no se preocupen, no tiene nada nuevo, que aquí dice la temperatura y este dice el tiempo recorrido. Entonces lo que está pasando acá es que cuando empieza, este es cuando está a menos 25 grados, el hielo empieza a calentarse, después llega a los 0 grados. Aquí la temperatura se mantiene constante y esta sección de acá es cuando el hielo se derrite en agua líquida. ¡Pum! Vamos al punto C. Ahora, como está todo el agua en forma líquida, empieza a aumentar su temperatura, es que le empezamos a aportar más y más calor, empieza a aumentar su temperatura hasta que llegue a los 100 grados, que es el punto de ebullición. Y acá va a permanecer los 100 grados cuando está en esta fase intermedia de que no es ni gas ni agua, tiene un poco de todo. Y cuando termine de aportarse toda la cantidad de calor que está dado por el calor latente, empieza a aumentar de nuevo. De aquí empieza a aumentar hasta que entra a otros estados de existencia. Eso, entonces este calor de acá se calcula con esta fórmula de acá, que es Q igual a ml, que es el calor latente L, acuérdense de eso, y con esta fórmula ustedes saben qué calor hay que echarle para que pueda calentarse. Digo, cambiar de fase. Y en estos estados de acá, que están creciendo, se comporta de esta manera que vimos anteriormente, que depende de la diferencia de temperatura y depende de otras cosas. Bueno, y eso es. ¿Tienen alguna duda? Porque ahora vamos a ir a un recreo. Un recreo de unos 10 minutos. ¿Pero tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Porque vamos a empezar vamos a pasar ejercicio después del recreo. Ya acá. Estupendo. Entonces, eso, po. Voy a pausar la grabación.